Hoy vamos a meditar en el despertar al Espíritu de Cristo y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a ver que el despertar, el avivamiento, una relación con Cristo fuerte, activa, permanente, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes algunos textos de la palabra de Dios en este tiempo, en esta semana, que es el despertar al Espíritu de Cristo. Y todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso vamos a leer este texto que lo leímos bien temprano. Vamos a volver a releerlo, algunos textos más. Y quiero que presten atención a algunas cosas importantes que va diciendo este texto. Algunas de estas cosas las sabemos, algunas de estas cosas ya las hemos leído, escuchado y hemos hablado de ellas, pero que el Espíritu de Dios pueda, a través de este mensaje, pueda tocar tu corazón. Por eso quiero pedirte que me acompañes en una palabra de oración en esta mañana y que puedas... que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, ahora en esta mañana te damos gracias por poder escuchar tu palabra, recibir de ella, Señor. Pido que tú estés obrando en cada uno de los corazones, Padre, que estés trayendo esta palabra tuya a cada una de nuestras mentes y que estés trayendo consolación, salud, quebrantamiento, ánimo, fortaleza, transformación a través de tu palabra, Señor, que obres en cada corazón y que seamos capacitados por ti, Señor, para de lo que recibimos poder dar también para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver este tiempo despertar al Espíritu de Cristo y vamos a hablar y centrarnos en lo que es el Espíritu Santo, en lo que es el Espíritu, en la obra que Él hace, que el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Fíjense en Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 23. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y hago un punto aquí y les explico. Arras significa garantía, un pago anticipado. Vamos a hablar un poquito más, explicarle porque esa palabra quizás no la conocen o no están familiarizados con esa palabra, pero él dice que el sello del Espíritu Santo es las arras, la garantía, un pago anticipado. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero también dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que leímos en el párrafo anterior, si prestamos atención a esas palabras, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ahora dice que el Señor los dé espíritu, y esto es algo que proviene del Espíritu de Dios, sabiduría y revelación. Sabiduría, anote eso, presta atención, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y fíjense en esta otra palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense lo que el Espíritu de Dios puede hacer y va haciendo en la vida del creyente. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Otra palabra, poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense esa palabra, poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
¿Qué es lo que opera en Cristo? El poder de su fuerza, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, estábamos hablando del despertar en Cristo, de la obra del Espíritu Santo, y fundamental para nuestro despertar a una vida plena, a una vida ferviente, un avivamiento. Y aquí vamos a ver la operación del Espíritu Santo en nosotros. El despertar del Espíritu vendrá a través, mi querido hermano, de cinco vías. Vamos a concentrarnos en 5 cosas que tienen que ver con estas cosas que hemos estado hablando recién, que hemos estado leyendo. Vamos a ver estas 5 cosas que son fundamentales para cuando consideramos que el Señor hay un despertar en el Espíritu en nosotros. Realmente, hermanos, necesitamos, debemos experimentar una vida plena en el Espíritu. Y vamos a ir viendo lo que dice aquí, en primer lugar, el sello. Este es cuando hablamos del Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hemos sido sellados. El sello indica que tú y yo, hermano, es una propiedad inviolable, es el pago anticipado de una herencia asegurada, es la garantía de la redención. El sello indica una propiedad inviolable, el pago anticipado de una herencia asegurada, la garantía de la redención. Esto es real a través del Espíritu Santo morando en cada una de nuestras vidas. En el Espíritu fuimos sellados, inviolable es esta propiedad. Es decir, el hecho de que seamos una propiedad privada de Dios, de que estemos bajo la posesión del Señor, y Él va a hacer lo que Él ha predestinado a hacer con nuestras vidas. Él va a dedicarse a trabajar con lo que le pertenece, que son nuestras vidas. Esto está sellado. También es el pago anticipado de una herencia. El sello indica que cuando Él te salvó, dijo, es mío, y un día recibirá la redención absoluta. Va a estar completamente libre de todo pecado y de la presencia de todo mal en la redención total y absoluta que disfrutaremos en su presencia en el cielo. ¿Sí? Nosotros morimos físicamente, pero nuestro espíritu, al estar sellado, va a la presencia del Señor. Ese sello es inviolable, no lo podemos romper nosotros. El pecado en nosotros puede hacernos perder la comunión con Dios, pero no rompe el sello, no rompe el sello del pacto de que le perteneces a Dios, ¿sí? Le pertenecemos, somos su propiedad, ¿sí? Esa propiedad que somos nosotros, tenemos voluntad propia y a veces hacemos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, pero cuando hacemos las cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, el Señor hace una obra en nosotros para que volvamos a Él. ¿Por qué Él hace una obra? ¿Por qué Él nos disciplina? ¿Por qué Él nos atrae a Cristo? ¿Por qué Él obra en nosotros para que nos arrepintamos? ¿Por qué? Justamente porque no somos su propiedad, y somos su propiedad y estamos sellados. Usted quizá entiende lo que significa el valor de un sello, ¿verdad? Un documento importante, si no tiene el sello, no tiene valor para un juez. Muchas veces para un trámite legal que usted hace, usted presenta un papel y no tiene el sello, no tiene importancia. Si usted va a un escribano, a un letrado para que le dé un número y que tenga validez ese documento, ese le tiene que dar un número, le tiene que poner un sello, ¿sí? Hoy en día el sello es importante. Si usted recibe una carta, y esa carta tiene su nombre, y esa carta viene del correo, y ese correo le pone un sello, si una persona que no es usted abre la carta, sí, la carta es para usted, pero viene alguien, agarra el sobre y abre la carta, siendo que no es para esa persona está cometiendo un delito federal. ¿Usted sabía eso? Está cometiendo un delito federal. Es muy grave, lo pueden hasta meter preso por hacer ese simple acto de abrir un sobre que está sellado y que tiene el nombre de otra persona. Si usted se atreve a ir a una casa, abrir el buzón y sacar una carta, cualquier sea
de otra persona y lo pesca la policía, le puedo asegurar que no la va a pasar bien, porque es violar una propiedad. ¿Por qué? Porque tiene un sello. Si ese sobre no tuviera sello, no sería grave. Ni hablar en el tiempos pasados, cuando el rey daba un dictamen, un edicto, lo escribía, lo envolvía en los papiros, lo envolvía y le ponía un sello de cera, y ese sello tenía el anillo del rey, y eso era inviolable. Les puedo asegurar que si alguien se atrevía a romper ese sello, que era una marca así de cera, que después se endurecía y tenía el anillo real, el sello del anillo del rey, un decreto, una declaración del rey que estaba sellada, si alguien se atrevía, que no estaba autorizado, a romper ese sello, lo condenaban a muerte. En ese tiempo el sello real era algo sumamente importante. Y fíjense la palabra que de Dios, la palabra que Dios está usando aquí para decir que nosotros, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, una propiedad de Dios, le pertenecemos a Él, ¿sí? Al pertenecerle, nosotros no solo tenemos que someter nuestra vida a Él, sino que tenemos que saber que Él está trabajando, obrando en tu vida y en mi vida, porque somos su propiedad. ¿Amén? Esto es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo nos da el entendimiento de que somos sellados, somos propiedad de Dios. Garantía de la obra de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cómo obtenemos este sello? Lo digo para aquellos que si hay alguien que está escuchando este mensaje, si no has creído en el Señor Jesús como tu único Salvador, si no pusiste fe en la obra de Cristo, no en tus propias obras, sino en la obra de Cristo que hizo para perdonar tus pecados, si no lo has hecho, entonces no eres salvo. Pero si tú has depositado fe en la obra que Jesucristo hizo para tu salvación, para otorgarte perdón, vida eterna y salvación, y tú lo recibes y crees en esa obra y dices, Señor, yo necesito esta salvación, necesito que me salves, quiero recibir la salvación eterna de Cristo Jesús, creo que Él murió por mis pecados y resucitó para darme vida, dame esa vida, pone fe en la obra de Cristo y en Cristo Jesús como el dador de vida, como el autor de la salvación, como aquel que te otorga salvación, y crees en Él, y le dices, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, sé mi Señor y mi Salvador en esta hora. Si tú lo haces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar en ti y eres sellado con el Espíritu Santo. Escuchar y entender el Evangelio y creer en Él, para recibir este sello de propiedad inviolable. A partir de ahí uno puede crecer, empieza el despertar, el conocer, el avanzar, el crecer en Cristo, la nueva vida en Cristo, y todo eso comienza porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero la segunda vía que quiero mencionar aquí es, dice, sabiduría, porque no solamente el Espíritu Santo de Dios te sella, comienza a obrar en ti para que el Señor comience a manifestar la sabiduría de Dios en ti. Ahora, mis queridos hermanos, una vez hablé de este tema de la sabiduría, y no es la inteligencia, el conocimiento, la capacidad de resolver problemas y la información teológica o información o el conocimiento o habilidades que uno tenga, preparación de muchas cosas. Nosotros podemos ser muy hábiles y sabios en muchas disciplinas, en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en la educación, pero eso no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que nos permite aplicar a nuestras vidas todas las conductas que glorifiquen a Dios. ¿Sí? Es la sabiduría que viene de lo alto que te permite aplicar a tu vida una conducta, una forma de ser, una forma de actuar que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que refleje a Dios. Eso sí, mis queridos hermanos, no todo el mundo lo tiene, solamente los que tienen la morada del Espíritu Santo.
Por eso cuando nosotros vivimos sin la llenura del Espíritu, cuando las personas que no son creyentes dicen, no, pero no sé qué está haciendo, no sé, yo no estoy haciendo nada malo, para mí está bien, yo creo que está bien, y empezamos a movernos de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestras opiniones, a lo que el mundo dice, ¿no? O a lo que la mayoría de la gente hace, o a lo que, de acuerdo a cómo nos enseñaron, y nuestra vida está conformada, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver las cosas, están de acuerdo a moldes que tenemos en nosotros, en nuestro pasado, en lo que aprendimos, en nuestra forma de ser, hasta en nuestra propia personalidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y así vamos edificando la vida nuestra, pero eso se tiene que terminar, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo te enseña, te da sabiduría, para actuar, para conducirte, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme al pensamiento de Dios, y no conforme a tus propios pensamientos, no conforme a tus propios gustos o deseos o placeres, ¿se entiende, hermanos? Por eso es que la sabiduría de Dios se aplica a nuestras vidas, y en relación con Dios vamos creciendo en temor de Dios, y vamos teniendo la sabiduría para tomar decisiones que nos conduzcan a cumplir los propósitos de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos otorga la sabiduría que nos permite aplicar a nuestras vidas los comportamientos, las conductas que glorifiquen a Dios, para tomar decisiones que conduzcan a cumplir los propósitos de Dios. Básicamente podríamos decir, hermanos, que una persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios, que no está en plenitud en la vida con Dios, que no está en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, que no está sometido a Dios como el Espíritu lo está guiando, y debe ser, que de la manera como debe ser, una persona que no está así no es sabio. Y si no es sabio, está conduciéndose de una forma alocada, podríamos decir. El otro día compartía con algunos hermanos y les decía que en el libro de Oseas, el profeta habla al pueblo de Israel y les habla muy duro. Y les dice así: ustedes al alejarse de Dios, al dejar la palabra de Dios, al conducirse conforme a sus propios deseos y su propio corazón, ustedes se comportaron como una persona que está fuera de sí. Ustedes se enloquecieron. El profeta se los dice al pueblo, no anda con vueltas. Le dice: ustedes se volvieron locos, pero locos de verdad, locos, conociendo cualquier cosa. Pero uno dice: no, yo loco no estoy, yo tengo, no, perdón, hermano, perdóname que le diga, hermano, si yo comienzo a vivir conforme a mis propios pensamientos, a mis propios deseos, a mi propio parecer, y no busco la sabiduría de Dios que está en el Espíritu de Dios en mí para que me guíe, entonces yo me voy a comportar de una forma alocada, sí, como una locura. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que no está en Cristo está perdido, está como loco, está como fuera de sí, ¿sí? Claro que la persona que está en ese estado no se da cuenta, cree que está... Ustedes fíjense que hay personas que están fuera de sí, piensan que están en una guerra y no están en una guerra, piensan que que son Napoleón y, no sé, creen cualquier cosa. Bueno, usted va a decir que estoy exagerado, pero la realidad es que la única manera de estar caminando, conduciéndose con sabiduría, es bajo el poder del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:13. Dice: pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago está dando una definición, reúne una cantidad de cosas que dice en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en nosotros, sabiendo que somos sellados, propiedad de Dios, inviolable. El Señor es el dueño de nuestras vidas, Él está haciendo algo en nuestras vidas, Él está trabajando en nuestras vidas, Él está obrando en nuestras vidas porque somos su propiedad. No podemos romper ese sello, no podemos salir de ese estado de propiedad de Dios, somos creyentes. Por eso el Señor o bien nos va a dar
bendición y crecimiento de su palabra, o nos va a restaurar, nos va a traer disciplina, nos va a hacer pasar por pruebas para que crezcamos en fe, nos va a corregir cuando tengamos que corregir, nos va a exhortar. ¿Por qué lo hace? Porque somos su propiedad y somos sellados inviolablemente. También el Señor nos va a traer a través de su Espíritu sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros nos conduzcamos, vivamos de acuerdo a los principios, a la voluntad de Dios, y no de acuerdo a lo que nos imaginamos, lo que pensemos, o lo que creamos, ¿sí? Esta sabiduría viene a través justamente de la palabra de Dios. Pero hay otra vía más. El Señor nos muestra a través del Espíritu, es algo maravilloso, dice, lo leímos recién, revelación en el conocimiento de Él. No solo sabiduría, sino que te va a dar revelación en el conocimiento de Él. Esto es conocer la personalidad, el carácter, los atributos y las obras del Señor para aplicarnos a mi propia vida, la personalidad y carácter. Esto es la revelación de la persona de Cristo. Miren, mis queridos hermanos, lo que hace el Espíritu de Dios, te muestra cosas, te revela, te hace ver cosas de la personalidad del Señor Jesús, del carácter y de la obra del Señor Jesús, que no lo podrías descubrir por más que seas el mejor teólogo del mundo, o la persona más estudiada del mundo, o la persona que más le gusta investigar. De hecho, es bueno estudiar, investigar, y realmente lo debemos hacer, pero hay un elemento que procede del Espíritu, es revelar. Es dar luz, es abrir los ojos a cómo es la persona del Señor Jesús, cómo es Él, verlo. Dice que el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, decía, cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio de mí, ¿sí? De revelará quién soy yo. Fíjense qué interesante esto. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que uno imagina a los discípulos cuando estaban con el Señor Jesús, viéndolo a Él, pasaban mucho tiempo con el Señor y lo escuchaban hablar, y lo escuchaban enseñar, y lo veían hacer milagros, y estaba con ellos, comía Jesús con ellos. Me imagino que había una relación entre los discípulos más cercanos y el Señor Jesús muy, muy cercana, estarían conversando, hablando, haciéndole preguntas, viéndolo constantemente. Lo conocían al Señor, a tal punto que cuando el Señor Jesús les dice, yo me voy, ellos se entristecieron y dijeron, ya no vamos a tener más esta compañía de estar al lado tuyo, de ver cómo haces milagros, cómo enfrentas todas las cosas, aun cuando enfrentas, cómo reaccionas cuando te atacan, cuando te hieren. No vamos a tener más este privilegio de estar con el Señor Jesús. Y uno piensa, hermano, qué privilegio que tenían esos hombres de estar ahí viéndolo al Señor físicamente. Pero el Señor les dice que va a haber algo mejor, que la experiencia que ellos van a tener en el futuro va a ser mejor que la que tienen ahora, en ese momento. Uno piensa, no, pero qué mejor que estar con el Señor Jesús ahí, ¿no? Ahí viéndolo cara a cara. Bueno, Jesús le dice que la experiencia en el Espíritu va a ser mejor que la que tenían ellos. Por lo tanto, mi querido hermano, la experiencia de conocer al Señor, de vivir con el Señor, de conocer su persona, su ternura, su amor, su personalidad, y cómo Él es, y cómo Él quiere que seamos, lo que Él ha hecho y lo que Él hará, esa intimidad con el Señor Jesucristo lo da el Espíritu de Dios a través de la revelación. Te muestra a Cristo como realmente es. Amén. Fíjate que es hermoso, porque yo creo que la idolatría tuvo fuerza cuando las personas, en la necesidad de ver una imagen de la divinidad, verla, ya esa imagen le trae a la persona un sentido de comprensión de cómo es esa divinidad. Por eso, ¿qué es lo que vemos en las personas idólatras? Vemos imágenes, ¿sí? ¿Quién no ha visto la imagen de Jesús ahí con su carita de bueno, incluso con el corazón, mostrando el corazón ahí, y todas esas imágenes, ¿no? Bueno, veo esa imagen y digo, así es el Señor, ¿no? Es bueno, y generalmente lo hacen rubio, ¿no? El Señor Jesús, así rubiecito, carita linda, cara de bueno, con un gesto, con una expresión,
parece como que las personas necesitan, yo necesito ver esa imagen, porque necesitan como que Jesús se les revele de alguna manera. No necesitamos nada de eso, porque nosotros tenemos algo mejor. La revelación en el conocimiento de su persona la da el Espíritu Santo. Un conocimiento que no es información de todas las cosas buenas que Jesús hizo. No, eso es importante, pero la revelación en el conocimiento de su persona. Es un padre que se da a conocer, es una persona que se da a conocer y se muestra cómo él es, cómo es su persona y cómo debes ser tú. Amén. No como tú te imaginas que es el Señor Jesús. Esto es otra imaginación, imagen. No, es la revelación que te hace conocer al Señor Jesús. Todo lo que Él es, todos sus atributos, todas las cosas que pertenecen a su persona, Él te las da a conocer a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, Él dijo, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará, y se los dará a conocer, y os lo hará saber. Es decir, Jesús decía del Consolador, del Espíritu Santo que iba a venir, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué maravilloso es esto! Por eso, mi querido hermano, ya tienes que despojarte de las imaginaciones del Señor Jesús y pensar que el Espíritu Santo te va a dar revelación del conocimiento de Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso. ¿Amén? La otra dice, para eso Dios debe limpiar las imágenes de lo que estaba diciendo, que tenemos del Señor, los conceptos erróneamente aprendidos, las falsas creencias, las tinieblas que aún existen en nosotros. Sí, justamente, esto es importante que quería mencionar, para que venga esta revelación, Dios tiene que limpiar cosas, o sea, a veces no podemos ver porque tenemos falsas creencias. ¿Sí? Hay un pasaje similar, parecido, cuando el apóstol Pablo habla a los judíos, dice, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué no pueden ver a Jesús? Porque tienen un velo, y ese velo está formado por su incredulidad, por sus falsas creencias, por su ignorancia. Tienen un velo hasta que ese velo sea quitado y puedan ver al Señor Jesucristo realmente como Él es. ¿Sí? Y ese velo lo puede quitar Dios. Y así el Señor Jesús va quitando su Espíritu Santo toda esa cantidad de falsas creencias y de creencias equivocadas y erróneas que tenemos, que nos detienen en nuestro avance en la fe, ¿sí? Menguan nuestra fe muchas cosas de las cuales creemos más en el dinero, creemos más en la salud, creemos más en el bienestar, en el mundo, en la política, en los políticos, o en los sistemas, creemos más en eso que en la misma persona de Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que tener revelación de quién es Él y sacar todas esas imágenes, imaginaciones que tenemos. El Espíritu Santo de Dios obra no solo a través del sello, diciéndonos que somos propiedad de Dios. Lo segundo es que vimos recién, es hablar de lo que él revela, el conocimiento de su persona, ¿sí? La sabiduría de Dios, ¿sí? Tenemos el sello, la sabiduría de Dios, dijimos la revelación, y dijimos la otra cosa es luz, ¿sí? Observen aquí el Espíritu Santo, esto es algo diferente a lo que es la revelación de su persona, sino que nos da luz, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Dice que el Espíritu de Dios alumbra los ojos de vuestro entendimiento, para que veamos las riquezas que poseemos en Cristo, las riquezas que debemos alcanzar en Él, ¿sí? Es la luz, es la capacidad de poder ver, hermanos, de poder entender, de poder comprender y de poder ver con claridad lo que tenemos, los que somos y lo que debemos alcanzar. ¿Sí? Esto Pablo decía, la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, la vida en Cristo, tiene que ver con que la persona se dé cuenta y pueda ver quién es, lo que tiene y lo que debe alcanzar. Mis queridos hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer y debe hacer, y debemos querer que suceda. Luz. Muchas veces las personas no pueden ver los privilegios que tienen y las capacidades que tienen, porque no saben, porque tienen ignorancia.
La luz es lo contrario a ignorancia. La luz es lo contrario a la falta de capacidad de poder ver. Cuentan de un hombre que pagó un pasaje en un barco, antiguamente, en esos barcos que viajaba mucha gente, y este hombre eh, eh, tenía en su ticket, sí, equivocadamente, entró al barco y se fue a la clase, a donde está la clase más baja. O sea, ustedes saben que los barcos tenían clase baja y clase súper baja, la clase media y la clase alta, ¿no? Entonces la clase baja era la que estaba en la parte más baja del barco y en la que no tenían muchas comodidades ni muchas facilidades, cuartitos chiquititos, la comida no es muy mala, la clase alta era la mejor. Bueno, este hombre tenía un boleto para acceder a un pasaje y tenía que viajar de acuerdo al pasaje en la clase, la primera, en la clase alta, ¿no? El mejor servicio, la mejor. Bueno, como no sabía, como no vio bien, se fue a la clase más baja, ¿sí? Y estuvo ahí sufriendo el pobre, siendo que era un pasajero de clase alta, estuvo ahí en la clase más baja, sufriendo. ¿Pero por qué razón estuvo ahí eh, comiendo mal, durmiendo mal, con mal olor, y como era en esos tiempos, la clase baja era baja realmente? ¿Por qué estuvo todo el tiempo ahí? Bueno, porque no vio lo que decía su pasaje, no vio que decía categoría A. Entonces, al no verlo, estaba en una ignorancia y estaba ahí. Creo que nosotros, los creyentes, como no vemos bien, no sabemos quiénes somos en Cristo, qué es lo que tenemos en Él, qué riquezas aplicamos, cuáles son realmente las cosas que valen, cuáles son las inversiones con lo que hablábamos del otro día, varios domingos atrás, cuáles son a lo que debemos alcanzar, cuál es nuestro propósito, nuestros objetivos, cuáles son las cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Tenemos que ver eso, y para verlo necesitamos luz, porque si no tenemos luz, nuestros propósitos van a ser cualquier cosa, mi querido hermano. La luz te da la capacidad de discernir, la capacidad de detectar y prevenir todo aquello que nos aleja de una vida plena en Cristo. Necesitamos luz y esta luz proviene del Espíritu Santo, mi querido hermano. Yo digo, yo este año quiero tener cada vez más luz del conocimiento, cada vez más luz para entender las cosas que tengo, las cosas que quiero, que el Señor tiene para mí. Luz lumbrando los ojos de mi entendimiento. No necesito del Espíritu, mi querido hermano y hermana en Cristo. Hoy nosotros, muchas personas se proponen para este año cosas. Si yo quiero este año tener esto, tener lo otro, o quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra, mis sueños, y parece como que estamos soñando con metas y cosas terrenales y cosas de este mundo. Yo quiero ganar plata, quiero comprarme esto, comprarme el otro, viajar en crucero. Parece que ese es el deseo del alma. Hermano, eso te va a podrir la vida, eso no es nada. A ver si entiendes. Que lo que necesitas es sabiduría y luz para entender los propósitos de Dios para tu vida. ¿Me entiendes, hermano? No te pierdas la vida. Porque nos vamos a perder la vida, nos vamos a perder de todas las cosas que Dios ha preparado para que nosotros caminemos en esas cosas, de todos los recursos y la riqueza que tenemos, solo por alcanzar un sueño que dura 3 segundos, nada más. No te da ni siquiera felicidad, no te da ni siquiera satisfacción física. Es absurdo, mi querido hermano, soñar y no estoy diciendo que está mal desear cosas bonitas de este mundo, no estoy diciendo que está mal viajar a Europa. No, si puedes, si quieres conocer la muralla china, está bien, hazlo. Pero que eso no sea tu meta, que eso no sea el centro de tu vida, que eso no sea a lo que quieres lograr, que el Espíritu Santo te guíe a tener sabiduría, revelación y luz en esta vida ahora, para conocer las voluntades de Dios, para tomar decisiones, para enfrentar los desafíos, para
para saber cómo es el Señor Jesús y para tomar decisiones sabias en esta vida. Esto es lo que necesitamos, mi querido hermano. Por eso esto es lo que necesita cada creyente hoy en día, ¿sí? Sabiduría, revelación y iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que le decimos a una persona, un hermano en Cristo, cuando empieza el año? Que tengas un año próspero, ¿eh? Te deseo lo mejor para este año. ¿Lo mejor qué es? Y lo mejor, que tengas salud. Ok, salud. ¿Eso es lo mejor? Sí, bueno, para la gente lo mejor es tener salud. No, mi hermano, sabiduría, revelación, el conocimiento de Dios y que los ojos del entendimiento sean iluminados. Eso es lo mejor. Bueno, obviamente que la salud es buena, que las cosas materiales son buenas, pero son completamente secundarias y no producen absolutamente nada de lo que tú crees que va a producir. ¿Me entiendes? No. No te va a dar satisfacción volver a tu país, vivir en una granja, no te va a dar satisfacción tener una buena vejez, no te va a dar satisfacción una buena jubilación, nada de eso va a satisfacer tu alma, nada de eso va a llenar tu vida, nada de eso te va a dar paz, nada de eso. Solo Cristo Jesús, solo sus propósitos, solo su persona, solo su sabiduría, solo la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras propias vidas. Amén. Fíjense lo que dice la cuarta vía, la quinta vía que el Espíritu obra en nosotros. Dijimos, somos sellados, primero, por el Espíritu Santo. Tenemos la sabiduría de Dios para tomar decisiones, la sabiduría que viene de Dios, es la revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, de su persona, luz, iluminación, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios, y otra cosa y fundamental y maravillosa es poder. Fíjense lo que dice el poder con el cual fue resucitado Cristo Jesús. Pablo dice, el poder que resucitó a Jesús de la tumba. Y hay una frase que me encanta, dice, el poder que se manifestó en la resurrección es mayor que el poder de la creación, mi querido hermano. El poder que se manifestó en la resurrección es mayor que el poder de la resurrección, de la creación, porque es un poder para salvar, es un poder para sanar, es un poder para restaurar, es un poder para vencer tentaciones, es un poder para liberar, es un poder para romper ataduras de desánimo, de depresión, de miedo, de adicciones, etc. Es el poder para vencer cualquier atadura, engaño de Satanás. Es el poder de Dios infinito en nuestras vidas para vencer todo aquello que uno no siquiera puede imaginar que se podía vencer. Nosotros creemos en la medicina, creemos en las vacunas, creemos en los tratamientos, creemos en un montón de cosas que de este mundo ofrece para que el Señor obre a través de esas cosas terrenales, creemos en los consejos, creemos en la enseñanza, creemos en un montón de recursos humanos, pero es el poder de Dios que puede romper ataduras, romper miedos, romper traumas, sacar del pozo a cualquier persona que está sumergida en vicios, en adicciones, en pecados, traer liberación. El poder para vencer cualquier pecado es el poder del Espíritu Santo, no es tu fuerza de voluntad, no son los recursos humanos, es más que los médicos, es el poder de Dios, mi querido hermano, querido. A veces yo recuerdo, yo estuve justo hace un año que yo estaba, creo que yo hasta ahora, este año se cumplía, cuando salí ya del hospital de esta enfermedad del COVID. Y yo siempre digo, bueno, en el hospital me dieron una buena atención, me cobraron bien también, el seguro pagó bastante y ahora todavía tengo que seguir pagando un poco más, o sea, no es gratis nada. Pero bueno, me atendieron bien, gracias a Dios, me dieron un buen tratamiento que permitió que yo esté sano, que yo sea recuperado totalmente de una neumonía muy severa que tuve a través del COVID. Otras personas no salen de eso. Y yo digo, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que yo saliera de ahí? El poder de Dios, mi querido hermano, es el poder de Dios. El poder de Dios que puede sanar a una persona en 5 días, en 10 días, en 40 días, en 1 hora, en un segundo.
No sabemos cómo decide Dios actuar en su poder, pero es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El otro día escuchaba el testimonio de un hombre que me impactó, que se me pararon los pelos, que era un ciclista que iba andando en bicicleta y fue investido, estaba practicando, un ciclista profesional, estaba practicando con ciclismo en California, un auto lo chocó de atrás y él voló por el aire y cayó, se quebró varias partes de su columna. Los médicos le dijeron: usted tiene muchas vértebras quebradas, su lesión ha sido muy grave, usted va a quedar en silla de ruedas por el resto de su vida. Y este hombre oró y dijo: el creador de mi cuerpo es el mismo que tiene poder para restaurar mi cuerpo. Y ese hombre se sanó. Los médicos no lo podían creer. Ahora, yo quiero decirte, mi hermano, que sea que recibas un milagro o no recibas un milagro inmediatamente como tú lo esperas, eso no quiere decir que el poder del Espíritu Santo no esté obrando en tu vida. Está obrando, hermano. Hay que creer en ese poder, hay que saber que es el poder de Dios para sanar físicamente, pero para liberar emocionalmente, para sanar emocionalmente, para sanar heridas del alma, para restaurar tu vida. Es el poder del Señor, del Espíritu de Dios. No hay nada más grande que ese poder. Ni una predicación mía, ni un llamado telefónico, no hay absolutamente más grande, nada más grande que el poder de Dios. Nosotros queremos ser animados, restaurados o fortalecidos por cosas que nos pasan alrededor nuestro, que si las situaciones cambian, si la situación de nuestra vida mejora, decimos: bueno, esto va a mejorar mi vida. No, es el poder de Dios. Sí, entiendo, las cosas pueden mejorar en nuestra vida alrededor, pero no hay nada mayor que el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para sanar, para salvar, para restaurar, para dar victoria, para transformar nuestras vidas, para darnos poder sobre el pecado, sobre la tentación, para darnos luz sobre las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Así se produce este despertar a la obra de Cristo. Somos sellados por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo a través de estas 5 vías. Sellados por el Espíritu de Dios, somos propiedad de Dios. El Señor está obrando en nuestras vidas porque somos su propiedad. Tenemos espíritu de sabiduría, la misma sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. Tenemos revelación en conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo nos muestra, nos revela a Cristo y su persona. Amén. Tenemos poder en el Espíritu para vencer cualquier cosa, y tenemos luz en el Espíritu para ver y discernir y detectar y prevenir todo aquello que nos aleja del Señor. Es la obra del Espíritu Santo, sellando, dando sabiduría, dando conocimiento, dando luz y dando poder. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte a que hoy puedas orar conmigo en esta